Hay historias ocultas a nuestro alrededor, creciendo en villas abandonadas en las montañas o en lotes baldíos en la ciudad, petrificándose bajo nuestros pies en los recuerdos de sociedades parecidas a nada que hayamos conocido, susurrándonos que las cosas podrían ser diferentes. Pero el político que conoces te está mintiendo, el gerente que te contrata y te despide, el propietario que te desaloja, el presidente del banco que es dueño de tu casa, el profesor que califica tus trabajos, el policía que rige en tu calle, el reportero que te informa, el médico que te medica, el marido que te pega, la madre que te azota, el soldado que mata por ti y la trabajadora social que adopta tu pasado y futuro a una carpeta en un archivador. Todos se preguntan, ¿qué haría sin nosotros? Sería la anarquía. Y la hija que huye de su casa, el conductor del autobús de la línea de piquete, el veterano que dejó atrás la medalla pero que se aferra a su fusil, el niño salvado del suicidio por el amor de sus amigos, la criada que debe someterse a los que ni siquiera pueden cocinar por sí mismos, la caminata de inmigrantes a través del desierto para encontrar a su familia al otro lado, el niño en su camino a la cárcel porque quemó un centro comercial que estaba construyendo sobre sus sueños de infancia, el vecino que limpia las jeringas del terreno baldío con la esperanza de que alguien lo convierta en un jardín, el autoestopista en la carretera, el escapista del colegio que renunció a la carrera, seguro de salud y a veces incluso a la comida, para poder escribir poesía revolucionaria para el mundo. Tal vez todos podemos sentirlo. Nuestros jefes y torturadores tienen miedo de lo que harían sin nosotros, y la amenaza es una promesa. Los mejores momentos de nuestras vidas son ahora anarquía. Introducción. La anarquía nunca funcionaría. El anarquismo es el más audaz de los movimientos sociales revolucionarios que han emergido desde la lucha contra el capitalismo y apunta a un mundo libre de toda forma de dominación y explotación. Pero en el fondo es una propuesta simple y convincente. La gente sabe cómo vivir sus propias vidas y organizarse mejor de lo que cualquier experto podría. Otros afirman cínicamente que la gente no sabe lo que es mejor para ellos. Necesitan un gobierno que los proteja, que la ascensión de algún partido político podría de alguna manera garantizar los intereses de todos los miembros de la sociedad. Los anarquistas creen que la toma de decisiones no debe estar centralizada en las manos de ningún gobierno, sino que el poder debe estar descentralizado, es decir, cada persona debe ser el centro de la sociedad y todos deben ser libres de construir las redes y asociaciones que requieran para satisfacer sus necesidades en común con los demás. La educación que recibimos en las escuelas públicas nos enseña a dudar de nuestra capacidad de organizarnos. Esto lleva a muchos a la conclusión de que la anarquía es impracticable y utópica. Nunca funcionaría. Por el contrario, la práctica anarquista ya tiene un largo historial y con frecuencia ha funcionado bastante bien. Los libros oficiales de historia cuentan una historia selectiva, pasando por alto el hecho de que todos los componentes de una sociedad anarquista han existido en varias ocasiones y un sinnúmero de sociedades sin Estado han prosperado durante milenios. ¿Cómo sería una sociedad anarquista en comparación con las sociedades estatistas y capitalistas? Es evidente que las sociedades jerárquicas funcionan bien según ciertos criterios. Estas tienden a ser extremadamente eficaces en conquistar a sus vecinos y lograr grandes fortunas para sus gobernantes. Por otro lado, a medida que el cambio climático, la escasez de agua y alimentos, la inestabilidad del mercado y otras crisis globales se intensifican, los modelos jerárquicos no están resultando ser especialmente sustentables. Las historias en este libro muestran que una sociedad anarquista puede hacerlo mucho mejor en cuanto a permitir que todos sus miembros se reúnan y conozcan sus necesidades y deseos. Las múltiples historias pasadas y presentes que demuestran cómo la anarquía funciona se han suprimido y distorsionado debido de las conclusiones revolucionarias que podríamos extraer de ellas. Podemos vivir en una sociedad sin jefes, maestros, políticos o burócratas, una sociedad sin jueces ni policías, ni delincuentes, ni ricos ni pobres, una sociedad libre de sexismo, homofobia, transfobia, una sociedad a la que finalmente las heridas de siglos de esclavitud, colonialismo y genocidio les sean permitidas sanar. Lo único que nos detiene son las prisiones, la programación y los cheques de pago de los poderosos, así como nuestra falta de fe en nosotros mismos. Por supuesto, los anarquistas no tienen que ser prácticos por defecto. Si ganamos la libertad para ejecutar nuestras propias vidas,
Probablemente lleguemos a tipos de organización totalmente nuevos que mejoren estas formas comprobadas y reales. Así pues, que estas historias sean un punto de partida y un desafío. ¿Qué es exactamente el anarquismo? Muchos volúmenes se han escrito en respuesta a esta pregunta y millones de personas han dedicado sus vidas a crear, expandir, definir y luchar por la anarquía. Hay innumerables caminos para el anarquismo, así como innumerables inicios. Los trabajadores de Europa del siglo XIX luchando contra el capitalismo y creyendo en sí mismos en lugar de creer en las ideologías de los partidos políticos autoritarios. Los pueblos indígenas que luchan contra la colonización y por la recuperación de su cultura tradicional y horizontal. Los estudiantes de secundaria tomando conciencia de la profundidad de la alienación y la infelicidad. Místicos de China hace 1000 años o de Europa hace 500 años. Taoístas o anabaptistas, luchando contra el gobierno y la religión organizada, la mujer rebelándose contra el autoritarismo y el sexismo de la izquierda. No existe una doctrina estándar. La anarquía significa cosas diferentes para diferentes personas. Sin embargo, he aquí algunos principios básicos con los que la mayoría de los anarquistas están de acuerdo. Autonomía y horizontalidad. Todas las personas merecen la libertad de definirse y organizarse por sí mismos en sus propios términos. Las estructuras de toma de decisión deben ser más horizontales que verticales para que nadie pueda dominar a cualquier otro. Deben fomentar el poder de actuar libremente en lugar del poder sobre otros. El anarquismo se opone a todas las jerarquías coercitivas, incluso el capitalismo, el Estado, la supremacía blanca y el patriarcado. Ayuda mutua. Las personas debiesen ayudarse unos a otros de manera voluntaria. Los lazos de solidaridad y generosidad forman un pegamento social más fuerte que el miedo que inspiran las leyes, las fronteras, las cárceles y los ejércitos. La ayuda mutua no es ni una forma de caridad ni un intercambio que suma cero. Tanto el donante como el receptor son iguales e intercambiables, ya que ninguna tiene poder sobre el otro. Aumentan su poder colectivo mediante la creación de oportunidades para trabajar juntos. Asociación voluntaria. Las personas debiesen tener libertad para cooperar con quienes quieran. Sin embargo, si lo consideran necesario, del mismo modo deben tener la libertad de rechazar a cualquier relación o acuerdo si no es de su interés. Todo el mundo debería ser capaz de moverse libremente, tanto física como socialmente. Los anarquistas se oponen a las fronteras de todo tipo y a las clasificaciones involuntarias por ciudadanía, género o raza. Acción directa. Es más empoderante y eficaz llevar a cabo los objetivos directamente que confiar en las autoridades o representantes. La gente libre no ha de solicitar los cambios que quieren ver en el mundo, sino que ha de realizar esos cambios. Revolución. Los arraigados sistemas represivos de hoy no pueden ser reformados. Quienes detentan el poder en un sistema jerárquico son los primeros en instituir reformas y por lo general lo hacen de manera de preservar o incluso aumentar su poder. Sistemas como el capitalismo y la supremacía blanca son formas de guerra llevadas a cabo por las élites. La revolución anarquista significa luchar para derrocar a estas élites con el fin de crear una sociedad libre. Autoliberación. La liberación de los trabajadores es el deber de los propios trabajadores, como dice la vieja consigna. Esto se aplica a otros grupos de la siguiente manera. La gente debe estar a la vanguardia de su propia liberación. La libertad no se entrega, sino que debe ser tomada. Una nota sobre la inspiración. Pluralismo y libertad no son compatibles con las ideologías ortodoxas. Los ejemplos históricos de la anarquía no tienen que ser explícitamente anarquistas. La mayoría de las sociedades y organizaciones que han vivido exitosamente libres de un gobierno no se han llamado a sí mismas anarquistas. Ese término se originó en Europa en el siglo XIX y el anarquismo como un movimiento social consciente de sí mismo no es tan universal como lo es el deseo de libertad. Es presuntuoso asignar la etiqueta de anarquista a las personas que no la han elegido. En cambio, podemos utilizar una amplia gama de otros términos para describir ejemplos de anarquía en la práctica. Anarquía es una situación social libre de gobierno y jerarquías coercitivas que se mantienen unidas por relación de autoorganización horizontal. Los anarquistas son personas que se identifican con el movimiento social o la filosofía del anarquismo. Los antiautoritarios son personas que expresamente quieren vivir en una sociedad sin jerarquías coercitivas, pero por lo que sabemos no se identifican como anarquistas,
ya sea porque el término no estaba disponible para ellos o porque no ven el movimiento anarquista en particular como pertinente a sus mundos. Después de todo, el movimiento anarquista como tal surgió en Europa y heredó una visión de mundo concordante a ese contexto. Y por su parte, hay muchas otras luchas contra la autoridad que brotan de diferentes visiones del mundo y no tienen necesidad de llamarse a sí mismas anarquistas. Una sociedad que existe sin un Estado, pero no se identifica como anarquista, es sin Estado. Si esta sociedad no se encuentra desprovista de Estado por casualidad, sino que deliberadamente trabaja para prevenir la aparición de jerarquías y se identifica con sus características igualitarias, se podría describir como anarquista. Los ejemplos en este libro han sido seleccionados de una amplia gama de tiempos y lugares, cerca de 90 en total. 30 son explícitamente anarquistas y el resto son apátridas, autónomos o conscientemente antiautoritarios. Más de la mitad de los ejemplos son de la actual sociedad occidental. Un tercio proceden de sociedades sin Estado, que proporcionan una visión de la amplitud de posibilidades humanas fuera de la civilización occidental. Y los pocos que quedan son clásicos ejemplos históricos. Algunos de ellos, tales como la Guerra Civil Española, se citan varias veces debido a que están bien documentados y ofrecen una gran cantidad de información. El número de ejemplos incluidos hace que sea imposible explorar cada uno con el detalle que se merece. Lo ideal sería que el lector se inspirara a perseguir por sí mismo estas preguntas, destilando más enseñanzas prácticas de los intentos que nos precedieron. Será evidente a lo largo de este libro que la anarquía existe en conflicto con el Estado y el capitalismo. Muchos de los ejemplos que se dan aquí, en última instancia, fueron aplastados por la policía o por los ejércitos conquistadores, lo que ha ocurrido en gran parte debido a la represión sistemática de alternativas que no han sido más que ejemplos de funcionamiento de la anarquía. Esta sangrienta historia implica que para ser profunda y exitosa, una revolución anarquista tiene que ser global. El capitalismo es un sistema global en constante expansión y colonización de todas las sociedades autónomas que encuentra. A largo plazo, ninguna comunidad o país puede seguir siendo anarquista mientras que el resto del mundo sea capitalista. Una revolución anticapitalista debe destruir el capitalismo totalmente, de lo contrario será destruida. Esto no quiere decir que el anarquismo debe ser un sistema mundial único. Muchas formas diferentes de sociedades anarquistas pueden coexistir y estos, a su vez, podrían coexistir con sociedades que no sean anarquistas, siempre y cuando éstas no sean conflictivamente autoritarias u opresivas. Las páginas siguientes muestran la gran diversidad de formas en la que la anarquía y la autonomía pueden tomar. Los ejemplos en este libro muestran el funcionamiento de la anarquía por un periodo de tiempo o teniendo éxito de una manera específica. Hasta que el capitalismo sea abolido, todos los ejemplos serán necesariamente parciales. Estos ejemplos son instructivos en sus debilidades, así como sus puntos fuertes. Además de proporcionar una imagen de personas creando sus comunidades y satisfaciendo sus necesidades sin jefes, ellos plantean la cuestión de lo que salió mal y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. Con este fin, he aquí algunos temas recurrentes que pueden ser beneficiosos para reflexionar en el curso de la lectura de este libro. Aislamiento. Muchos proyectos anarquistas funcionan muy bien, pero solo logran un impacto en las vidas de un número muy reducido de personas. ¿Qué genera este aislamiento? ¿Qué tiende a contribuir a él y qué puede compensarlo? Alianzas. En una serie de ejemplos, los anarquistas y otros antiautoritarios fueron traicionados por los supuestos aliados que sabotearon la posibilidad de la liberación con el fin de obtener el poder por sí mismos. ¿Por qué los anarquistas eligieron estas alianzas y qué podemos aprender acerca de qué tipo de alianzas hacer hoy? Represión. Las comunidades autónomas y las actividades revolucionarias se han detenido en seco por la represión policial o la invasión militar una y otra vez. Las personas son intimidadas, detenidas, torturadas y asesinadas, y los sobrevivientes deben esconderse o retirarse de la lucha. Las comunidades que alguna vez habían proporcionado apoyo deben retirarse a fin de protegerse a sí mismos. ¿Qué acciones, estrategias y formas de organización equipan mejor a la gente para sobrevivir a la represión? ¿Cómo pueden los que están afuera proporcionar una solidaridad efectiva? Colaboración. Algunos movimientos sociales o proyectos radicales eligen participar o acomodarse al presente sistema con el fin de superar el aislamiento, ser accesible a una gama más amplia de personas o evitar la represión.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este enfoque? ¿Hay maneras de superar el aislamiento o evitar la represión sin caer en esto? Ganancia temporal. Muchos de los ejemplos de este libro ya no existen. Por supuesto, los anarquistas no están tratando de crear instituciones permanentes que manejen sus propias vidas. Las organizaciones específicas deben llegar a su fin cuando ya no son útiles. Al darnos cuenta de esto, ¿cómo podemos aprovechar al máximo las burbujas de autonomía antes de que se agoten y cómo puede seguir informándonos después de que hayan dejado de existir? ¿Cómo pueden una serie de espacios y eventos temporales estar vinculados a una continuidad de lucha y de la comunidad? El delicado tema de la representación. En tantos casos como fue posible, se buscó la opinión directa de personas con experiencia personal en las luchas y en las comunidades descritas en este libro. Con algunos ejemplos, esto era imposible debido a problemas inmanejables de distancia o tiempo. En estos casos hemos tenido que confiar exclusivamente en las declaraciones escritas, por lo general registradas por observadores externos. Pero la representación no es en absoluto un proceso neutral y los observadores externos proyectan sus propios valores y experiencias en lo que observan. Por supuesto, la representación es una actividad inevitable en el discurso humano y además los observadores externos pueden contribuir con nuevas y útiles perspectivas. Sin embargo, nuestro mundo no es tan simple. Cuando se extendió la civilización europea y dominó el resto del planeta, los observadores que fueron enviados eran generalmente inspectores, misioneros, escritores y científicos del orden reinante. A escala mundial, esta civilización es la única con el derecho de interpretarse a sí misma y a todas las otras culturas. Los sistemas de pensamiento occidentales se extendieron con fuerza por todo el mundo. Las sociedades colonizadas fueron cortadas y explotadas como mano de obra esclava, como recursos económicos y como capital ideológico. Los pueblos no occidentales fueron representados a Occidente de manera que confirmaron la visión del mundo occidental y el sentido de superioridad y justificaran el proyecto imperial en curso como necesario por el bien de los pueblos, siendo civilizados por la fuerza. Como anarquistas tratando de abolir la estructura de poder responsable del colonialismo y muchos otros males, queremos acercarnos a esas otras culturas de buena fe, con el fin de aprender de ellas, pero si no somos cuidadosos fácilmente podríamos caer en el patrón eurocéntrico acostumbrado de manipular y explotar estas otras culturas para nuestro propio capital ideológico. En los casos en que no encontramos a nadie de la comunidad en cuestión para revisar y criticar nuestras propias interpretaciones, hemos tratado de situar el narrador en el relato, para subvertir su objetividad e invisibilidad, para desafiar deliberadamente la validez de nuestra propia información y proponer representaciones que son flexibles y humildes. No sabemos exactamente cómo llevar a cabo este acto de equilibrio, pero nuestra esperanza es aprender a medida que lo intentamos. Algunos pueblos indígenas, a quienes consideramos compañeros de lucha contra la autoridad, sienten que la gente blanca no tiene derecho a representar a las culturas indígenas y esta posición está especialmente justificada, ya que durante 500 años las representaciones euroamericanas de los pueblos indígenas han sido egoístas, explotadoras y conectadas a los procesos de genocidio y colonización en curso. Por otro lado, parte de nuestro objetivo en la publicación de este libro ha sido desafiar el eurocentrismo histórico del movimiento anarquista y animar a abrirnos a otras culturas. No podríamos hacer esto solo presentando historias de casos de culturas sin Estado a partir de nuestra propia cultura. El autor y la mayoría de las personas que trabajaron en este libro son blancos y no es de extrañar que lo que escribamos refleja nuestros orígenes. De hecho, la cuestión central que este libro trata de abordar, si la anarquía podría funcionar, parece ser eurocéntrica. Solo un pueblo que ha borrado la memoria de su propio pasado sin Estado podrían preguntarse si el Estado es necesario. Reconocemos que no todos comparten este histórico punto ciego y que lo que publicamos aquí no puede ser de utilidad para las personas de otros trasfondos. Pero esperamos que al contar historias de culturas y luchas de otras sociedades podamos ayudar a corregir el eurocentrismo endémico a algunas de nuestras comunidades y ser mejores aliados y mejores oyentes cuando la gente de otras culturas nos elige para contarnos sus propias historias. Alguien que leyó este texto nos señaló que la reciprocidad es un valor fundamental de la visión indígena del mundo. La pregunta que esta persona sembró en nosotros era: si los anarquistas, en su mayoría euroamericanos,
Aprendemos de las lecciones de las comunidades indígenas u otras culturas y naciones. ¿Qué vamos a ofrecer a cambio? Espero que siempre que sea posible ofrezcamos solidaridad, la ampliación de la lucha y el apoyo a otros pueblos que luchan contra la autoridad, sin que se autodenominen anarquistas. Después de todo, si nos sentimos inspirados por ciertas sociedades, ¿no deberíamos hacer más para reconocer y ayudar a sus luchas en curso? El libro de Linda Smith, Tuiwai, Metodologías de Descolonización, Investigación y Pueblos Indígenas, Londres, Zed Books, 1999, ofrece un importante punto de vista sobre algunos de estos temas. Lecturas recomendadas. Enrico Malatesta, At the Cave, Conversations on Anarchism, London, Freedom Press, 2005. The Dark Stars Collective, Quiet Rumors, en Anarcha Feminist Reader, Oakland, AK Press, 2002. Crimet Inc., Days of War, Night of Love, Crimet Inc., 2002. Daniel Guérin, Anarchism, From Theory to Practice, New York Monthly Review, 1996. Bell Hooks, Ain't I a Woman? Black Women and Feminists, Boston, South End Press, 1981. Mitchell Berter and Chas Buff, Ediciones Dream of Freedom, a Ricardo Flores Magón Reader. Oakland, AK Press, 2005.